Hola, loquillos. Chicos, llevo trabajando en este vídeo como 3 semanas, o sea, una locura. Pero quería que fuese especial porque voy a celebrar con él que somos más de 100.000 personas en el canal. Madre mía, que de personas, qué personas. Qué mejor forma de celebrarlo que disfrazándome de Pennywise. Con dos cojones. Pues luego pensé, ¿de qué Pennywise? ¿Del de Tim Curry o del de Bill Skarsgård? Pues al final, de ninguno. Nope. Porque voy a hacer algo que no ha hecho nadie: disfrazarme del Pennywise original, tal como lo describió Stephen King en su libro. Y es que en el libro original, Pennywise no era exactamente como el de la película, ni tampoco como el de la versión de los 90. Así que he tomado las descripciones del libro que usé para el vídeo del verdadero aspecto de Pennywise y a partir de ahí he creado el diseño del traje y el diseño del maquillaje. He mandado a hacer el traje y ahora va a venir alguien a maquillarme delante de vosotros. Así que preparaos, porque hoy en Las Locuras de Mogo abrimos la puerta para descubrir al verdadero Pennywise de Stephen King. Para hacer la cara del payaso voy a usar una calva de látex líquido para pegar los bordes de la calva a mi cara, pinturas y la típica nariz de payaso. ¡Vamos allá! Según este fragmento del libro, Pennywise tenía unos cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva, así que primero necesitamos una calva. Madre mía, pero qué pintas. Georgie perdió su barquito de papel en una boca de tormenta, y según este fragmento, allí adentro había un payaso con la cara blanca. Además de la cara blanca, tenía una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. En el libro se dice, en la boca de tormenta había un payaso. Era una mezcla entre Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Si Georgie hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald. Así que vamos a buscar en estos 3 payasos más elementos para saber cómo era el Pennywise original. Clarabel aparecía en un programa para niños llamado Howdy Doody. Tenía la sonrisa pintada alrededor de la boca, la típica nariz de payaso y 2 grandes cejas pintadas. Bozo también tenía sonrisa, la nariz de payaso y las 2 cejas negras pintadas. Por último, Ronald McDonald tenía la sonrisa y las cejas negras, aunque su nariz estaba pintada. Algo que los 3 tienen en común son las cejas negras, así que podemos añadir las nuestras al diseño. En el libro no se especifica la forma, pero estas me parecen acorde con el tono humorístico de Bozo y Clarabel. De hecho, ninguno de los 3 payasos parece terrorífico, al menos a simple vista, y usan un maquillaje colorido, así que he añadido algo de color a la mirada. En el libro no se da una descripción al 100% de algunas cosas del payaso. Por ejemplo, nunca se especifica si la nariz estaba pintada como la de Bill Skarsgård o era la típica nariz de payaso como la de Tim Curry. Así que ambas opciones son válidas, siempre que la nariz sea roja, claro. De hecho, en algunas escenas Pennywise tenía unos cómicos mechones de pelo rojo y en otras el pelo era naranja, así que valen las 2 opciones. Pero antes de ver al completo la cara del payaso, vamos a ver cómo era su ropa. Según el libro, en las manos llevaba grandes guantes blancos como Mickey y Donald. En la conversación entre Georgie y Pennywise se dice, una corbata brillante de color azul eléctrico le caía por la pechera, pero en otra escena Ben Hanscom le ve con una corbata de lazo amarilla, una corbata de lazo como esta. En algunas escenas lleva unos botones color naranja, pero es cierto que en la mayoría lleva pompones color naranja. De hecho, los pompones son uno de los elementos característicos de Pennywise más importantes del libro. En la escena en la que Bill huye del payaso se dice que el traje era plateado y con volantes, o unos volantes como estos. Y ahora ha llegado el momento de ver el diseño al completo. Algunos prefieren el traje bolsado y colorido de Tim Curry y otros el plateado y ceñido de Bill Skarsgård. Pero, ¿cómo era el diseño original de Pennywise de Stephen King?
Pues el traje original era una mezcla de los dos, ya que era abolsado como el de Tim Curry y plateado como el de Bill Skarsgård. Por otro lado, el payaso de Stephen King no parecía terrorífico a simple vista. No olvidemos que Pennywise el payaso solo es una de las muchas formas de It, una forma que a veces usaba para atraer a los niños, aunque es cierto que muchos de los que veían al payaso notaban que en él se escondía algo oscuro. Bueno chicos, este es el resultado, este es el Pennywise verdadero tal como lo describió Stephen King en su libro. Así es. Por cierto, subiré algunas fotos del diseño a Instagram y seguiré respondiendo vuestros privados como la última vez. Lo digo por si os queréis pasar y seguirme. ¡Anda! ¡Que no os cuesta nada! Es que estoy pensando que nos ha faltado una cosa. Es que en el libro tenía los ojos azules y amarillos. Por esto lo arreglo yo. Sí. Hola, Georgie. ¿Quieres un globo? ¿O prefieres que te haga un top? ¿Te gustan los top, Georgie? ¿Te gustan los top? Top. ¡Hermoso! Pues vale. En fin chicos, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería mucho que lo apoyéis con un buen like y que lo compartáis con vuestros amigos. Por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por etcétera. Y recordad que pase lo que pase, nos vemos en la próxima locura.